Nuevamente estamos en el aire con nuestro programa que hemos titulado ¿Qué dice la Biblia? Y en esta oportunidad vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la inseguridad. La inseguridad es algo con lo que tenemos que tratar diariamente. La inseguridad es algo prácticamente ya normal y estamos mentalizados y acostumbrados a vivir. Tenemos inseguridad por todos lados. Tenemos la inseguridad en la calle con el problema de la delincuencia y eso hace que uno salga con mucho cuidado y que ponga mucha atención cuando anda por la calle. Tenemos inseguridad en lo económico y más en la situación en la que estamos viviendo en estos tiempos. Tenemos inseguridad en el área de la política, porque a veces los políticos tampoco tienen una seguridad 100% si tal o tal otro sistema funcionará, dará resultado o no dará resultado. Tenemos inseguridad en lo material, que a veces queremos obtener cosas y no podemos obtenerlas. Tenemos seguridad en tantas áreas, por ejemplo, el futuro. Esta situación que estamos viviendo hoy nos pone temor en el corazón y nos pone muy inseguro y evidentemente nos preguntamos qué pasará en el futuro, qué será lo que ocurrirá en el futuro, porque hay tanta inseguridad que la gente se está preguntando hoy cómo seguiremos adelante, cómo serán las cosas en adelante. Y es evidente que esto produce muchas cosas en nosotros. Una de las cosas que produce es lo que llamaríamos la enfermedad de moda en este siglo, que es el estrés, por el hecho de no tener la suficiente confianza qué será lo que ocurrirá en el futuro. Esto nos produce miedo, esto produce desesperación en muchas personas, en otros produce enojo, produce broncas, hablando en criollo. Es decir, la gente se enoja contra la situación que se está viviendo y de una forma o de otra no podemos de ninguna manera saber qué es lo que pasará y quitarnos la inseguridad de encima. Esto produce muchas veces estados nerviosos que nos lleva a tener problemas con la gente, estados nerviosos que afectan nuestra relación en el hogar, estados nerviosos que afectan la relación con los demás. Ahora, nos preguntamos también, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Nos hace falta algo o nos hace falta alguien que realmente no solo nos prometa seguridad, sino que cumpla realmente con esa promesa de darnos seguridad? Porque muchas personas han hecho lo posible y lo imposible, nos han prometido seguridad y en vez de haber cada día más seguridad, del contrario, notamos que hay mayor inseguridad. Entonces ya la gente evidentemente no sabe en quién confiar. Muchas personas hemos sido defraudados en un área o en otra área y eso también produce inseguridad en nuestro interior. Ahora, qué difícil que es vivir de esta manera inseguros. Qué difícil que es vivir sin saber qué será en el futuro. Y es como que ya pareciera que toda la gente estamos acostumbrados a la inseguridad, de tal manera que parece que ya lo normalizamos. Y cuando alguien quiere decirnos y alentarnos de que hay esperanza, de que va a haber seguridad y que podemos vivir seguros, la gente se vuelve escéptica y no cree y normaliza la inseguridad y vive de esa manera. Ahora, es importante lo que nos dice la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, que tiene verdades absolutas, que no se pueden cambiar, no hay nada que agregarle, no hay nada que sacarle, y esa verdad es así como lo dice la Biblia, porque lo dice Dios. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos dice Dios en la Biblia, su palabra, en cuanto a la inseguridad? Y quiero que escuches lo que dice la Biblia acerca de esto. Y dice que podemos vivir a la sombra del Todopoderoso, es decir, a la sombra del Dios Todopoderoso.
Su sombra nos habla de que nos cubre, su sombra nos habla de que nos guarda. Y entonces dice la Biblia, amparados por el Dios que está por sobre todos los dioses. Muchas veces hemos consultado a otros que se llaman dioses, a otras cosas que las llamamos dioses y que la gente les llama dioses, porque ante ellos se inclinan, pero nos hemos dado cuenta que allí tampoco hemos encontrado la esperanza. Y sigue diciendo la Biblia, la palabra de Dios, que Dios declara que yo soy el refugio para todos y tengo un lugar seguro. Y dice el escritor, Él es mi Dios en quien yo confío. Y sigue diciendo la escritura, la palabra de Dios, Él te guardará, Él te cuidará. Ahora ya no tendrás que temerle a la oscuridad, porque vivirás confiado en el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros leemos esto, si realmente nos animamos a creer que la Biblia nos dice la verdad y verdades de parte de Dios, tenemos que darnos cuenta y tenemos que reaccionar y saber que Dios es el único que nos puede dar la verdadera seguridad que vos necesitas y que yo también estoy necesitando. Yo sé, como decía un instante, que la inseguridad se ha normalizado y se ha naturalizado tanto en el ser humano que cuando nos hablan de seguridad no la creemos. Pero esta seguridad de la cual te estoy hablando en este momento no es la seguridad que yo te la quiera dar, ni la seguridad de ningún ser humano aquí en la tierra, que ya se ha comprobado que es imposible que nos puedan dar seguridad. Nadie, por más buena intención que tengan. Pero en cambio, es Dios quien dice que podés vivir bajo la sombra del Altísimo y bajo el refugio de Dios, que tiene todo poder más que cualquier Dios, por sobre todos los dioses que hay en este mundo y por sobre todo poder y por sobre toda autoridad. Ahora, repito que quien nos hace esta sugerencia y esta promesa es Dios, que es una persona, pero es una persona divina. Y como la Biblia mismo lo dice, Dios no miente. En Él no hay cambios, no hay sombra, ni hay mudanza de variación, nos dice la Biblia. Porque Dios es el único que cuando promete algo, el único que tiene poder para cumplirlo. Los seres humanos muchas veces podemos prometer algo, pero tú y yo sabemos que no tenemos la capacidad como seres humanos de cumplir todo lo que realmente prometemos. Quizás tenemos la intención, pero el ser humano es así. Somos seres que hemos sido creados con las limitaciones que tenemos y que hemos vivido siempre y que viviremos siempre. Y por lo tanto, no tenemos la capacidad ni tenemos el poder de poder darle seguridad a la gente, porque aquellos mismos que nos prometen seguridad, ellos también viven en inseguridad. Pero en cambio Dios dice que vos y yo podemos vivir tranquilamente bajo la sombra de Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Vivir bajo la cobertura de la bendición de Dios, saber que cada mañana cuando te levantás, podés levantarte con la seguridad y la tranquilidad de que en ese día tenés la dirección de Dios, tenés la ayuda de Dios, tenés la protección de Dios, tenés un Dios en el cual podés vivir seguro y tranquilo sabiendo que aún hasta las cosas más difíciles pueden ser hechas realidad en tu vida, las que nunca pudiste conseguir, las que nunca pudiste obtener, donde nunca pudiste llegar, lo que nadie te trajo la respuesta. Saber que podés levantarte cada mañana con la frente en alto y en tu corazón tener seguridad y tranquilidad de que sé que Dios está de mi lado y que Dios es mi protector y que Dios es mi ayudador. Esa es la promesa de Dios, mi querido amigo, mi querida amiga. Entonces, desaprovechar una oportunidad como esta en los tiempos que estamos viviendo sería perder la gran oportunidad de vivir bajo la bendición de Dios. Tal vez hay personas, como en todo lugar hay, que no creen que exista Dios ni siquiera. Aunque todo el mundo, te quiero decir, sabe de la existencia de Dios. Porque la Biblia misma, la palabra de Dios enseña que a través de la naturaleza y de las cosas creadas, el ser humano conoce la existencia de Dios. Más allá de que hayan teorías y que hayan filosofías que los seres humanos han inventado, nunca lograrán negar esta realidad de que el ser humano conoce y sabe perfectamente
que Dios existe, pero no solamente es necesario saber que Dios existe, sino es necesario saber que Dios es el Dios de las grandes promesas y el Dios que no solamente es de las grandes promesas que las hace, sino es el único que cumple las promesas que Él ha hecho. Y la inseguridad en tu vida puede llegar a ser la seguridad que jamás nunca en tu vida probaste, ni experimentaste, ni te imaginaste que pudiera existir. Pero hoy Dios te dice a vos y Dios me dice a mí, que si estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, si estamos dispuestos a pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón y que tome el control de nuestra vida, allí está la respuesta a la inseguridad de nuestros días. Si las autoridades supieran esto, y no solamente si supieran, si al saberlo, que en algún momento lo habrán escuchado, autoridad en cualquier área de la sociedad, supieran que en Dios hay seguridad, supieran que Dios hay respuesta, supieran que no necesitamos vivir en inseguridad porque tenemos a un Dios que ya ha provisto todo para que vivamos tranquilos, para que vivamos en paz. Qué distinto que sería la vida de esas personas, qué distinta que sería la sociedad, qué distinto que sería el país, qué distinto que sería el mundo. No tendríamos que lamentarnos de tantas cosas como nos lamentamos hoy en día. Pero vos y yo, en forma personal, tenemos la posibilidad de creer que Dios es el único que puede darte seguridad a vos en tu corazón y seguridad en mi vida, y que aunque pasemos las circunstancias más difíciles, cuando Dios está de tu lado y cuando tenés a Dios en tu corazón y lo has puesto en primer lugar como cualquier cosa, tenelo por seguro que podrás pasar y podremos pasar por las tormentas más grandes, por las tormentas más difíciles, pero que sin embargo Dios está ahí con nosotros. Y una cosa es pasar las situaciones que se pasan en esta vida sin Dios, y otra cosa muy distinta es pasarla con Dios. Por eso mi invitación hoy es a que vos puedas probar la bendición de Dios y decirle a Dios dónde estás, en un lugar a solas, decirle: Dios, he vivido en tanta inseguridad por las cosas que me han acontecido aún en la vida, que hoy quiero tomar un paso distinto. Hoy quiero yo arrepentirme de mis pecados, quiero confesártelos a vos, quiero pedirte y decirte: necesito que entres en mi corazón. Y tenerlo por seguro que a partir de ese momento vas a ser la persona que te vas a sentir con inseguridad en tu corazón, y la inseguridad volará de tu mente y de tu ser interior, y comenzarás a vivir seguro. Y comenzarás a leer la palabra de Dios, que te va a guiar y te va a orientar. Y vas a vivir todos los días con la seguridad que esta palabra de Dios dice para vos y dice para mí. Que Dios te bendiga.